están todas y todos quienes nos escuchan y nos ven también, por supuesto, a través del canal de YouTube de Radio Universidad de Chile, también a través de Uchile TV, ¿no? Que es este canal tan bonito, con tanto contenido cultural, además que acompaña mucha de la programación de nuestra Radio Universidad de Chile. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Diálogos de lo Imposible, que es este muy, pero muy interesante programa que realizamos acá en la radio, pero con la compañía, ¿no? La motivación ahí creativa de nuestros compañeros de la dirección creativa, ¿no? De la Universidad de Chile. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta nueva edición donde tenemos a dos invitados muy, pero muy importantes, diría yo, y estamos muy honrados además de tenerlos acá. Así que vamos a pasar inmediatamente, yo creo, a saludarlos, porque el capítulo que nos convoca el día de hoy se llama La ciudad como lienzo, imágenes y democracia cultural. Y si yo les leo esta pequeña frase, ¿no?, que condensa lo que va a ser la conversación del día de hoy, me imagino que ustedes ya pueden sospechar ahí quiénes van a ser las personas que nos van a acompañar. Los vamos a pasar a saludar inmediatamente. En primer lugar a Mono González, uno de los referentes del muralismo chileno, además reciente Premio Nacional de las Artes Visuales. Así que, Mono, te agradecemos muchísimo por acompañarnos hoy aquí en la radio. Muchas gracias a ustedes, digamos. Además, yo estoy muy contenta porque siento que en el último tiempo te he visto hartas veces acá en la radio. Ah, sí. Así que te estás haciendo también ahí un amigo frecuente de la Radio Universidad de Chile. Eso es bueno. Sí, sí, sí. Oye, Mono, vamos a aprovechar aquí de leer una pequeña reseña biográfica antes de anunciar a nuestra segunda invitada. Dice: Mono González es un artista y escenógrafo chileno reconocido por sus trabajos en murales con temática social. En 2025 el Estado de Chile le otorgó, ya lo decíamos, el Premio Nacional de Artes Plásticas por ser considerado un referente del muralismo y del arte público tanto en Chile como en América Latina. Su trabajo comenzó en los años 60 pintando murales para la campaña de Salvador Allende. Luego fue fundador de la Brigada Ramona Parra desde el 2015 junto a su hijo Sebastián. Eso es muy importante también. Hay quien acompaña en este camino a Mono. Dirige la Galería Taller del Mono en el Persa Víctor Manuel, un espacio de arte popular. El 2025 participó en la agenda de la Universidad de Chile en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni en México. Eso estuvo muy entretenido y su legado abarca casi 6 décadas de compromiso con el arte y la comunidad, manteniendo viva la tradición del muralismo como una herramienta de expresión y transformación social. ¿Qué te parece, Mono, todos estos laureles? ¿Es difícil condensar 60 años en...? Demasiado. ¿Demasiado, dices tú? No, o sea, hay que ser modesto. Totalmente, sí. Bueno, y tú además te caracterizas por ser un artista muy modesto. Muchas gracias. Exacto. Oye, Moni, vamos a pasar también entonces a saludar a otra tremenda artista que nos acompaña y que tenemos el honor también. Me decía ella, me comentaba que por primera vez además acá en los estudios de nuestra radio, esperemos que esta también sea ahí una premisa, ¿no?, de que podamos tenerla quizás más adelante en otros espacios, ¿no?, en otros programas de nuestra radio y también de Uchile TV, compartiéndonos más sobre su arte, las cositas quizás que pueda estar haciendo más adelante. Así que vamos a saludar inmediatamente a Steffi Leighton. ¿Cómo estás, Steffi? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Creo que es una excelente dupla, además, ¿cierto? Sí, para mí es un honor estar en esta mesa con el Mono siempre. Maravilloso. Para mí es un honor, así que muchas gracias. Exacto. Oye, Steffi, vamos a hacer el mismo ejercicio que hacíamos con el Mono. Vamos a leer acá una pequeña reseña, ¿no?, que va a tratar de condensar ahí un poquitito lo que ha sido tu carrera artística. Es muy difícil condensarla, pero vamos a hacer acá el esfuerzo. Dice: muralista, autodidacta y defensora de la multiculturalidad. Su trabajo está ligado a la cosmovisión latinoamericana simbolizada en la figura femenina y la naturaleza. Ha participado en festivales con su proyecto Ruta Mural, que desarrolló en países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y México entre los años 2013 y 2017. Ha participado en festivales de muralismo en América Latina y Europa. En 2018 pintó en GAM junto a 20 voluntarios el mural El Jardín de Gabriela de 15 metros
metros en 2018 y 2021 expuso las obras Jardín Interior y Florecer en la Galería Lira Arte Público. En 2021 pintó el mural más alto del país titulado Igualdad, de 60 metros de altura. No tienes vértigo, Steffi, ¿cierto? No. Ah, ya, muy bien. Sí, porque efectivamente cuando hablamos del muralismo, el tema de las alturas y de las proporciones también es bien importante, po. Sí, igual da vértigo. Exacto. Así que hay que ser muy prudente a la hora de pintar. Sí. Claro, ponerse su arnés, me imagino, sí. ¿no? Dan ganas de salir a volar, como los pájaros. Claro, ¿Te ha pasado? exactamente. Sí, pues sí. Cuando está arriba, si uno mira para abajo, siente que está flotando, sí. Sí, tal cual. Igual me imagino que debe ser una sensación rica, ¿o no? Como esa Sí, me gusta la buena. altura. Así que, si no, no podría dedicarme a esto. Totalmente. Oye, no sé si en algún momento iremos a pasar ahí algunas fotitos quizás en la pantalla para quienes nos estén siguiendo a través de YouTube o de Uchile TV. Pero yo estuve revisando, veía ahí una googleadita de el nombre de Steffi en Instagram, en internet, y yo creo que todos nos hemos topado con alguno de tus murales, Steffi. Porque además tiene como una cosa de una identidad gráfica que, al igual que en el caso del trabajo del mono, es muy clara. Que son como estos trabajos que uno los ve y los logra asociar a un artista. Hay una identidad ahí, ¿no? Sí, por fortuna he podido pintar en muchos lugares de la ciudad y es verdad que las personas reconocen el estilo, las mujeres que pinto, así que... Maravilloso. Súper. Sí. Es porque tiene una identidad y un carácter ya. Exacto. Y además muy femenino, que eso se nota lo tuyo. Exacto, sí, porque es una energía, va más allá de las figuras y que sean explícitamente mujeres las que están retratadas, ¿no? Ahí lo estamos viendo, de hecho, para quienes nos estén acompañando a través de la señal de Uchile TV, pueden revisar también después, por supuesto, esta conversación a través de nuestro canal de YouTube de Radio Universidad de Chile, pero claro, pues lo que dice el mono es totalmente cierto. La paleta de colores. Exacto, claro, en el caso del mono, por ejemplo, son colores muy primarios. Sí, parejo. Exacto, y en el caso de Steffi hay mucho juego también con las sombras, ¿no? Yo esto lo digo como una observadora del arte callejero y del muralismo en las calles, es lo que yo siento cuando lo veo, porque no soy experta, pero... Es muy importante lo que están diciendo ustedes en ese sentido, porque te da una diferencia de carácter o de identidad. Lo femenino tuyo, lo mío que es como plano, colectivo. Entonces, en el fondo, es súper importante una cosa, es las generaciones que se han criado, que debe haber pasado a ti, que hace 3, 4, 5 años han visto una obra y que son parte ya de su memoria visual de la calle. Entonces, lo mismo pasa, y eso es muy importante, la intervención en el arte urbano. Totalmente. ¿Ya? Un arte muy democrático. Exacto. De hecho, de eso vamos a conversar en este capítulo, que se los adelantábamos hace algunos minutitos antes de pasar a presentar a Mono y a Steffi, que se titula La ciudad como lienzo, la ciudad como lienzo. Ojo, ahí vamos a hablar de eso y a entrar también en lo que significa este título más adelante. Imágenes y democracia cultural. Tenemos acá una pequeña reseña que prepararon nuestros colegas de DICREA, que dice que vamos a indagar aquí en este capítulo cómo los muros y las superficies urbanas se han convertido en archivos de memoria, de disputa simbólica y de participación comunitaria, probablemente una de las disciplinas artísticas con más tradición política de todas. El muralismo toma fuerza como movimiento en el siglo XX y experimenta un auge latinoamericanista desde la tradición mexicana. En Chile vive su apogeo desde los años 60 con la Brigada Ramona Parra, luego en los 90 con el Museo a Cielo Abierto, además de exponentes como Nemesio Antúnez y María Martner García. Marca un nuevo precedente histórico para el estallido social de 2019, en donde se generó un vasto paisaje iconográfico que reabrió discusiones sobre patrimonio efímero, memoria de la protesta, derecho a la ciudad y tensiones entre institucionalización y borrado. Han pasado ya más de 6 años desde ese octubre tan vertiginoso, ¿no? Cuando los discursos y las políticas fuerzan también el cuestionamiento de la importancia de esa revuelta. Por eso es importante también preguntarse por el rol que jugó en ese momento tan trascendental los murales, ¿no? Porque siempre hablábamos como esto de que las calles hablan, los muros hablan, ¿no? ¿Cómo ven ustedes quizás el rol que juega esta expresión cuando son estos momentos como de tensión, de algidez social? Como el rol que toma el muralismo en esos contextos. ¿Estás hablando del estallido?
Exactamente. Yeah. Bueno, en este caso fue el estallido, pero antes también fue, por ejemplo, Sí. Mono, cuando estaba la campaña de Salvador Allende, que Sí. más allá de la figura en particular del presidente, también como que evocaba un poco, condensaba todo un movimiento popular. A ver, hay una cosa que quiero dejar claro, que creo que muchas veces que en Chile todavía no se entiende mucho. A ver. Siempre que hablamos de muralismo, el referente es México. Así es. Pero aquí hay una diferencia en Chile. En Así México es institucional, yo siempre lo digo, viene como desde arriba para abajo, viene de artistas, o sea, y de nombres que uno al tiro ubica. Exacto. La calle por lo general es anónima. Sí, como estamos recién empezando, hablamos de Steffi, por ejemplo, su carácter, su identidad, que ya es parte de la memoria visual de este país en esta última generación, digamos. Exacto. Pero lo nuestro venía desde otra manera cuando hablamos de soporte de la calle. Es desde abajo para arriba, participativo, colectivo, que es muy chileno en eso, cuando hablamos de las brigadas. O sea, la brigada, yo no soy el fundador, fuimos parte de los fundadores muchos. O sea, entonces de ahí viene lo colectivo, lo participativo. O sea, entonces el soporte de la calle viene desde abajo para arriba, se da en el territorio. A diferencia de que muchas veces el muralismo mexicano, por ejemplo, visto desde arriba, ahí es cuando hablamos que viene desde la institución. Nosotros, por lo general, yo sé, y me imagino que la Steffi de haberlo sucedido, que empezamos a pintar sin permiso. O sea, es un trabajo muy clandestino, muy de ganar el espacio, de ganar el territorio, de aprender, de hacerlo muy rápido por el tiempo. Entonces las condiciones, el soporte de la calle, comparado con el otro, es distinto. Totalmente. ¿Sí? Ahí, Steffi, con esto que nos comentaba también el Mono, bueno, nosotros también por todo lo que hemos conversado en estos breves minutitos que llevamos ya aquí en este episodio, sabemos más o menos cómo fue ese momento colectivo donde surgió también el trabajo del Mono y que ya se ha extendido por todas estas décadas. Pero quizás podrías aprovechar ahí de contarnos también cómo empieza tu relación con el muralismo, cómo es que tú empiezas también a dialogar con este arte que, como nos decía Mono, parte de una cosa que no pide permiso, básicamente. Claro. No le pide permiso ni a uno mismo, como que... Exacto. Yo crecí en un barrio en San Ramón, como al sur de Santiago, y era un barrio muy pintado. Entonces, claro, dentro de las estructuras sociales y la realidad de mi vida, de mi familia, no era una posibilidad estudiar arte, claro, pero los murales estaban ahí. Y como sin planificarlo, en un momento llegaron a mi vida y como que lo pude hacer, no hubo vuelta atrás, y así, sin permiso, sin experiencia, sin conocimiento técnico, pero con una tremenda como posibilidad de expresarse. Cuando sales a pintar, enseguida hay una comunicación y convivencia con los vecinos, con los transeúntes. Eso es algo como que sucede espontáneamente. O sea, si tú tienes como el valor de tomarte el espacio público y salir a la calle, enseguida está el vecino, la niña, como las personas que están de acuerdo o en desacuerdo, van a reaccionar. O sea, se genera un espacio de encuentro, de comunicación. Totalmente. Y eso es fantástico, como que encontré ahí una manera como muy, muy amable de poder debatir, conversar y comunicar. Exacto. Eso igual es bien interesante cuando sale la palabra de la democratización, ¿no? Del arte, de la cultura, sobre todo de las artes visuales, porque pasa mucho de pronto que salen estas listas, ¿no? Estas suertes como de reportes anuales o cada cierto tiempo, que hablan, por ejemplo, de la cantidad de bibliotecas, la cantidad de museos, la cantidad de espacios para la cultura que hay en las comunas periféricas, como es el caso de San Ramón. Yo soy de San Bernardo, también una comuna al sur de la capital, versus al capital cultural o las posibilidades de acceso al capital cultural que tienen las comunas que están más al centro, ¿no? Las comunas con más recursos. Y al contrario, como que uno mientras más sube, como se dice popularmente, es todo más gris, como que no hay mucha intervención en las calles, pero por el contrario, en las comunas que están más alejadas del centro, ¿no? Las comunas de la periferia, hay mucho color y mucha vida en los murales. Da como la sensación de que es la misma gente la que quiere también como tener un poco de esa propia cultura dentro del entorno. No sé cómo lo ven ustedes. Es parte de la identidad, la periferia.
Exacto. ¿Ya? Yo, no sé si hablar de la marginalidad, que en el fondo muchas veces es muy anónimo, muy desconocido. Los museos a cielo abierto. Por ejemplo, San Miguel, por ejemplo. O sea, llegó como se empieza a identificar una población que es como una autodefensa también cultural con respecto a la invasión de las inmobiliarias. Sí. Entonces, por lo tanto, ¿y qué es lo que lo unió? Es el mural. Exacto. Y además es un museo. Entonces, pero además se produce otra cosa, que a veces a nosotros nos pasa que entramos a una población y descubrimos murales, descubrimos identidades, descubrimos cosas. Pero además, como la gente también en las poblaciones respeta esa cultura o esa expresión cultural que tiene que ver con el mural. ¿Me entiendes? Yo creo que esa es la experiencia que tú has tenido. Exacto. Sí, de hecho yo como cuando empecé a pintar fue en un viaje que hice por varios países de Latinoamérica, varios años estuve viajando y también eso sin duda fue nutriendo el contenido de la obra que pinto hoy en día y me encontré con esa posibilidad de hacer comunidad en barrios de distintos países. Claro. Como que esta identidad por Latinoamérica. Qué lindo. Entonces eso se da en los barrios, pero se da en los barrios de todo el continente, como la necesidad de encontrarse a través del arte. Necesita expresarse, necesita tener su espacio, apropiarse de su propio espacio donde habita, claro. Eso mismo, tiene que ver, o cómo podríamos relacionar esto, Estefi, con el derecho a la ciudad, con el que nos apropiemos de nuestros espacios, que es algo que en el fondo también entra de pronto ahí a tensionar esta arte no del muralismo, por ejemplo, con las políticas de orden, la limpieza, o como esta cosa como muy institucionalizada de lo que eso no es el patrimonio. ¿Cómo conversa esto con esa apropiación, con la propia de la ciudad? Es como una directa manera de resistir ante la propiedad privada que quiere como estructurar todas las ciudades y claro, siempre el poder o el dinero tiene los espacios, en cambio sin duda yo creo que el arte y las personas somos quienes habitamos y merecemos usar estos espacios. Sí, pues eso se vio harto, volviendo acá a lo que fueron hace 6 años el estallido, ¿no? Se vio harto en ese momento. Yo recuerdo que había mucha controversia cuando cada ciertos meses o semanas despertaba el frontis del GAM pintado, y más encima pintado de blanco. Y se veían abajo como, como los cadáveres, ¿no? De estos afiches, ¿no? Los pedacitos como de la hoja levantada. Y eso también era bien consternante. Y la gente también se sentía apelada con ese como borrón y cuenta nueva de lo que se expresaba. Es muy importante eso porque también se produjo una cosa que tenía que ver con la desinhibición del ser humano y esa necesidad de expresarse cuando algo está acumulado. Claro. Y entonces, pero además se expresa de distintas maneras, con una palabra, con una frase, con un poema o con una imagen. O como lo de Kayosama, con los collages, con las imágenes, con ciertos símbolos también, signos y símbolos. Exacto. Entonces, el ser humano de alguna manera es el espacio público de todo. Y entonces cuando está muy apretado, muy institucionalizado, muy controlado, llega un momento en que pasó. Y el estallido fue eso, fue una expresión cultural. Exacto, ¿sí? Totalmente. Con esto que mencionaba el mono ahí, Estefi de Kayosama, yo también encuentro muy lindo, no sé cómo algunos de ustedes también, cómo sirve también este muralismo, el arte que se realiza en las paredes, para realzar la importancia de figuras que son relevantes para las mismas personas, para los mismos ciudadanos. En el caso, por ejemplo, de Gabriela Mistral, Estefi, que tú has hecho ahí algunos trabajos también en el contexto de estos 80 años del Nobel de Mistral, pero con el caso de Kayosama pensaba también, por ejemplo, en estos stickers que hay pegados a modo de collage en las tarrias del Divino Anticristo, por ejemplo, como personajes muy populares que están en la conciencia colectiva y que también son un poco resignificados a través del muralismo, del mural. Claro, totalmente. El mural está generando, o sea, nuevas como representaciones que antes no cabían. Entonces uno se va tomando esos espacios y está bueno como plasmar nuevas visiones, tantas diversidad y posibilidades que... Siento que el mural y el espacio, tomarse el espacio público para eso. Mucha gente, muchachos y muchachos pintores, expresiones en la calle y con una identidad diferencia. Es muy interesante eso. Totalmente. Es una cultura popular. Y cuando hablamos de democracia, de arte o cultura, eso.
Exactamente. Eso. ¿Qué más democrático que lo que se hace en la misma calle? En la calle, delante de todos y con todos. Exacto. Bueno, Steffi, tenemos que irnos al primer corte comercial, pero invitamos a las auditoras y auditores, también a las y los televidentes que nos puedan estar acompañando por Uchile TV, a que no se separen de nosotros. Van a ser muy poquitos minutos que vamos a estar en algunas frases comerciales y después volvemos con esta conversación tan interesante. Volvemos en este nuevo capítulo de Diálogos de lo Imposible, este programa tan pero tan interesante, ¿no? Que nos invita a conversar con una mirada crítica desde lo público en vínculo con comunidades e instituciones. Este programa además que lo lleva a cabo y lo podemos realizar, por supuesto, gracias al apoyo de la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, de nuestra Casa de Estudios, por supuesto, y con el apoyo además de Radio Universidad de Chile, por supuesto, Uchile TV también, que es otro de los medios de nuestra universidad que emite este programa tan entretenido que ya tiene 3 temporadas emitidas. Ya vamos por nuevas conversaciones y hoy día estamos con 2 invitados. Yo diría que de lujo. Uno que ya se está haciendo un habitual de la casa y esperamos que así siga haciéndolo de aquí en adelante, nuestro querido Mono González, muralista, ¿no? Y también reciente premio, tenemos que decirlo siempre, Mono, reciente premio nacional de las artes. A mí me da vergüenza y pudor. Pero es que Mono no, pues sí, no, eso es de todo el muralismo. Es que no es del Mono, sino que es muy importante ese premio, no para el Mono, sino que para el arte popular, el arte de la calle, el arte de la expresión cultural. O sea, que llevamos años, o sea, que tiene que ver con cómo el premio visibiliza esta expresión, que es lo que estamos conversando ahora. Exactamente. ¿Entiendes? Sí, pues porque entonces, es muy importante porque además hay una identidad muy de Chile hacia el exterior también. Exacto. Yo estaba en México y en México estaban más contentos que yo. Porque es que allá en la calle... ¿Te pilló allá? Es que allá en la calle... los que pintan en la calle lo entienden así. Claro. ¿Me entiendes? Exacto. O sea, porque ha costado mucho. Totalmente. Porque la academia es muy cerrada en ese sentido. Sí, pues, pero ¿cuántos años han pasado? Pues, bueno, 60 años que llevas tú, con tu generación también de compañeros trabajando en el muralismo, y tuvieron que pasar 6 décadas para que recién un premio nacional reconociera un arte popular. Yo me imagino, por ejemplo, la Violeta, me imagino... O sea, es el arte popular, esa alma que por eso es que es muy importante estar conversando con eso. No tal Steffi, muchachas, jóvenes, nuevas generaciones. Porque además yo sé que para las mujeres en la calle ha sido muy difícil. Totalmente. El pintar. Siempre se consideró que era más de los hombres. ¿Por qué? Por un problema de seguridad, por un problema de espacio, etc. Entonces hemos evolucionado y eso me alegra mucho. Son problemas reales. Exacto. Y quiero decir también una cosita con relación al premio, que es que todos lo sentimos así. Como que tú dices, no es un premio mío, es de todos, y así lo sentimos. Es como que todos nos sentimos premiados y que tú representes eso, marca como algo muy, muy importante, como del reconocimiento de todo lo que ha sido y de todo lo que puede seguir siendo. Y claro, se abren, hay un respaldo que en eso, me imagino, para los fondos concursales, para las nuevas generaciones o para otras cosas, espacio. No es que nos ha costado tanto. O sea, empezamos sin permiso. Y creo que todavía vamos, y vienen tiempos más difíciles que vamos a tener que pelearlo. Es la esencia un poco de también este camino. Claro, Entonces yo creo que eso no se puede perder jamás. Totalmente. Claro. Es parte de la forma característica de hacer ese arte del soporte urbano, el soporte de calle. Claro. Así mismo. Nosotros igual estábamos saltando en una pata, Mono, porque yo creo que no solamente es para los propios artistas, sino que incluso para la misma gente que
siente que algo que está en parte también de su cotidiano, de las caminatas, por ejemplo, cuando uno va por la Panamericana y ve también algunos de los edificios de este museo a cielo abierto, uno también se siente feliz de que se reconozca algo que es parte al final también de... Bueno, es parte de esto, sí, es importante. A mí me da vergüenza y pudor personal. Sí. Porque esto es una de las cosas que tengo a veces con amigos grafiteros, en que yo no marco o no firmo ya los murales, sino que es la identidad ya está marcada. Sí, o sea, me refiero al sentido, o sea, esas cosas que tienen que ver con los egos. Esto es colectivo, esto es de todo. Entonces, por lo tanto, hay una expresión. Pero además hay una característica de generaciones de este país que se han criado, desarrollado con una cultura visual urbana. Totalmente. ¿Me entiendes? Pero con identidades que tienen que ver con la contingencia, más político, menos político, etcétera, etcétera. O sea, pero es parte del paisaje visual. Exactamente, totalmente. Oye, bueno, y tenemos que también saludar oficialmente en este segundo bloque a la Steffi, pues Steffi Layton, también tremenda muralista que nos está acompañando en este episodio. Me voy a tomar, Steffi, de esto que mencionaba el mono y que destacaba también que, bueno, no es menor tener a una referente también mujer dentro del mundo del muralismo. El mono decía que en el muralismo es difícil para las mujeres. Yo quizás ahí haría la precisión de que no solamente en el muralismo, pues yo creo que todavía en todo un poco es difícil para las mujeres imponerse como entrar dentro de lo que es un oficio, ¿no? un arte, etcétera. No sé cómo lo ves tú o cómo ha sido tu experiencia desde ese lado. O sea, sí, creo que es una responsabilidad compartida de estar así en instancias de encuentro donde hayan representantes de todas las posturas. Claro. Y no sé, por ejemplo, yo estuve mirando este libro y hay algunos representantes de los muralistas contemporáneos y sigue habiendo muy pocas mujeres, como que es responsabilidad constante de todos quienes estamos visibilizar, porque al final uno está trabajando en todos los rubros seguramente, por supuesto, súper comprometida, dándolo todo, tratando de hacer comunidad y de construir algo con responsabilidad, porque el arte también, además de ser una expresión que le hace bien al alma y a uno que lo genera y a las personas, también es como hay que tomarlo con responsabilidad porque toda expresión es política y estamos construyendo sociedades y eso merece como tomarlo con responsabilidad y por eso dar visibilidad, abrir espacios y eso sigue estando siempre un poco en deuda. Entonces te digo, como no quiero criticar el libro, pero hay 11 o 12 artistas contemporáneos nombrados y 3 mujeres. Exacto. Cuando somos muchísimas personas que estamos pintando. Sí, pues es parecido como al tema de los libros, por ejemplo. Yo recuerdo ahí unas cosas que se hacían, así como de estas entrevistas cortitas que se suben a redes sociales, por ejemplo, que me voy a ir del tema completamente, pero creo que sirve ahí para hacer el punto de la comparación. Y le preguntaban a la gente en la calle si podían mencionar 3 autoras mujeres. Claro. O 3 libros, 3 novelas de autoras mujeres. Y increíblemente había gente que se quedaba en una. Por eso la responsabilidad de que quienes informan o están construyendo como o comunicando integren, como investiguen, estudien y profundicen en la diversidad real de lo que se está haciendo. Porque obvio que las personas si se informan de la televisión o de la escuela y esa es la información que te dan, o sea, como lo mismo, no sé, en los murales mexicanos, que es como lo que decía el mono, claro, esas grandes obras son pedidas por la institución con financiamiento y son comisiones dadas a hombres. Exacto. Entonces, obviamente... Ese fue un problema bien fuerte en México también, o sea, de pelea. Hasta yo no sé nombres de muralistas como Soma, ¿me entiendes?
Porque Claro. la información viene de un lugar. Entonces, si tenemos la posibilidad de informar, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Sí, Tenemos pues, que exactamente. compartir los espacios. Exacto, porque bueno, eso que decía ahí la Steffi es súper importante también, de que a pesar de que de pronto no estén tan mencionadas o tan visibilizadas en las listas oficiales, ¿no? O en los registros oficiales, pucha, yo me imagino que desde que empezó el muralismo, que también hay compañeras, bueno, tú nos podrás ahí dar fe de aquello, que también estaban involucradas en este arte desde el principio. Sí, pues. Totalmente. Ahora último he estado leyendo bastante, también en lo de México, por ejemplo. Entonces, de Siqueiros, porque siempre mencionamos a los tres grandes, Sí. así. Sí, y las de mujeres. Ordera. Hay varios nombres de mujeres que pasaron casi invisibilizadas, porque no porque hay entre machismo y también la oportunidad de no como que quedan abajo, como que no llegan a los grandes proyectos o no les confiaban en grandes proyectos. Claro, la Exacto. posibilidad Claro. de esa comisión, porque yo Total. digo, Sí. por ejemplo, y hay algo que me hace a mí ruido del muralismo que hacemos hoy en día o que yo hago, que es como, ya yo pinto en el espacio público porque quiero y me tomo el tiempo y invierto mis materiales, que igual siempre es costoso, entonces Total. me tomo el tiempo. Pero cuando uno recibe comisiones siempre hay restricciones de tiempo, como tiempo acotado de entrega. Entonces yo pensaba, viendo los murales de los muralistas mexicanos que tuve la oportunidad de ver en el Museo de Bellas Artes de Ciudad de México, y son obras increíbles, claro, y en la ficha técnica hay unas bancas donde tú te puedes sentar a mirar las obras en gran detalle, pero en la ficha técnica dice que este muro fue hecho en, no sé, 14 meses. Wow. Entonces, claro, si yo tuviera la oportunidad de trabajar una obra en esa temporalidad, sin duda mi trabajo evolucionaría y podría desarrollar una idea más Exacto. profundamente. Es que esos murales fueron hechos por encargo de la institución, Claro, o sea, del sí. Estado, o más del Estado, una preocupación. A mí me pasó con el mural de Parque Bustamante. Lo hice como en 6 meses, 5 meses. O sea, todo un proceso de construcción, de realización, de bocetos. O sea, ¿Y qué tal esa experiencia? Claro. Pero no siempre se dan así, siempre andamos corriendo con la Nunca se pistola da al así, pecho, así con la urgencia. Pero también eso nos ha permitido otras cosas. Desarrollar otras habilidades. Sí. Exacto. Los Es pros y como los contras, esos futbolistas profesionales que terminan o empiezan en las canchas de tierra. Claro. ¿Me Total. entiendes? Sí. Entonces, en el fondo también nos ha exigido Sí. soluciones o buscar o creación o tener estabilidad de producir desde la precariedad. Claro. Y llegar a esto. Yo Y siempre eso digo nos ha que permitido. somos como artistas de alto rendimiento. Totalmente, Como sí, es verdad. Gran Exacto. escala, poco Sí, sí, tiempo, liderar equipos, tener seguridad, como... Claro. Bueno, a Es mí me heavy. pasa un poco de viejo ya, 78 años. Y de Joven. repente, Bueno, es para que de estos repente tiempos me muy siento joven como aún. que estoy o voy al gimnasio o he estado subiendo y bajando andamio, o sea, porque te mantiene. Total, Entonces, sí, po. ahora, y eso también es un poco este sentido de sobrevivir trabajando. Porque no te digo que todos los días te financian el mural. Hay que hacerlo también de otra forma. Eso es en la calle. Sí, pues, Y ahora, bueno, el premio visibiliza un poco desde el Estado o de la sociedad, pero en ese sentido de decirle, oye, mira, no solo hemos pintado en Chile, hemos pintado en muchas partes. entre comillas lo valida, pero Exacto. es una validación institucional. Pero Exacto. que lleva mucho tiempo peleándola. Totalmente. Y no solo el mono, sino que todos nosotros. Exacto. Todos los de la calle. Es una cultura popular que muchas veces también tiene que ver con una cultura hegemónica que viene desde arriba. Es que de alguna manera, así como es un problema económico, también es lo cultural. A porrazo nos hemos ido abriendo camino. Totalmente. Con eso que mencionabas tú, Mono, y lo que decías tú igual, Steffi, yo me quedé pensando en esto de los tiempos, ¿no? ¿Cómo serían quizás las probabilidades que se abrirían para realizar un trabajo artístico en las calles de nuestro país si se contara con un respaldo institucional, que en este caso se traduciría, por ejemplo, en tiempo, ¿no? En un sustento económico, además, que te permita dedicarte el tiempo que se necesita para poder realizar una obra en 6 meses, 7 meses, 8 meses, 12 meses, etc. Y creo que eso igual, hasta cierto punto, nos habla de cómo es visto
culturalmente, y hablando como en lo cultural, como desde lo que somos como sociedad, ¿no? Cómo son vistas las artes en nuestro país. O sea, ahí tenemos una comparación increíble. Mientras que hace muchos años atrás a los muralistas mexicanos se les daban estas comisiones como mucho tiempo para poder crear estas obras, etc. Pucha, que en Chile no es así. Creo que no ha sido así nunca, me atrevería a decir, ¿no? Incluso más, creo que de alguna manera a mí me ha pasado, ¿eh? Hay un prejuicio. Ahora el mural también de alguna manera, o sea, el premio respalda esta expresión de calle, porque de alguna manera también ha habido un prejuicio. A mí me ha pasado muchas veces, o sea, que cree que lo que yo pinto son puras banderas rojas y manos empuñadas, y no es así. Claro. Hay una simbología, hay una serie de cosas, de aportes culturales que entonces estos prejuicios tienen que ver con la política, tienen que ver con lo que fue la dictadura, tienen que ver con todo lo que hemos tenido que sobrevivir. Totalmente. ¿Me entiendes? Y hay una gran variedad de artistas nuestros acá, pero y que viajan, y que pintan, y que tienen identidad, y que tienen toda la misma estética, lo que estamos conversando, ¿me entiendes? Así es. Claro. Hay para gustos colores, diría yo, en términos de y eso también es una acá. expresión país, que se genera desde el territorio abajo. Y es muy importante esto que estamos conversando, porque también cuando hablamos de la academia, de la cultura hegemónica, o de la institución, o lo de México, con lo que viene desde arriba abajo, como nosotros nos hemos estado viviendo y sufriendo en estas precariedades y esforzándonos para vencer los obstáculos, que también nos ha exigido a nosotros ir superándolos, y eso nos ha permitido también desarrollar nuestra propia identidad sin tener que pedirle permiso a nadie. Exacto. O sea, por lo tanto, entonces el carácter, el dibujo, lo que se dice, los símbolos, los signos, surge desde ahí. ¿Me entiendes? Ser outsider te permite también un poco esas licencias creativas, ¿no? En el fondo, cuando un poco la precariedad también se va transformando en un factor, no sé si romántico es la palabra, ¿no? Pero en algo que también genera identidad dentro de los movimientos y todo esto. Los obstáculos hay que vencerlo, y para vencerlo hay que trabajar. Y nosotros en la calle, con lo que yo me imagino que el Steffi, yo a mí y a cualquier otro pintor, si pintamos un mural y nos sobra pintura, esa pintura va para otro mural que vamos a pintar nosotros sin permiso y en algún lugar. Exacto. O sea, entonces, por lo tanto, siempre estamos, lo que tú dices, sea como profesionales, en el gimnasio, ejercitándolo, o sea, en estado físico, pero también hay un estado mental de estar viviendo en el territorio. Exacto. Nosotros somos los que en la calle, el arte que hacemos nosotros en la calle, somos los que mayor conocimiento tenemos de los territorios que habitamos. Exacto. Esto que decías tú, uno de estar en los andamios, en las alturas, y sentir como que querías volar con los pájaros. Sí. Encaramarse en el morro. Exacto. Ser parte ahí de la manada de pajaritos. Cuando está Pero es eso. También lo disfrutamos, ¿eh? Sí. Totalmente. Yo lo disfruto. Si no, no lo harían, yo creo. Sí. Porque si no lo disfrutaran, meterse en una cuestión que además es tan re complicado, y vivir, sostenerlo, y a pura voluntad, ya lo estábamos diciendo, no tendría ningún sentido. Es una actividad humana que exige todos los días. Nosotros damos examen en la calle todos los días. Como decía Steffi al principio, decía, hay gente que puede gustarle, no gustarle. Entonces, de alguna manera... Pero algo le va a pasar. Pero provocamos la vista del espectador, y un espectador que está en movimiento, que circula. Y nosotros también circulamos con la imagen. O sea, si de repente hay un mural que hemos pintado, no sé, en un extremo de la ciudad, y después pintamos en otra ciudad, o sea, ya la gente empieza a acostumbrarse y a reconocer. A veces no nos ven, no nos conocen las caras, pero sí ven, esto es de... Sí, pero sí, importante eso de que guste o disguste, es como... que genere algo. Cuando es solo decorativo, ya pierde el sentido. Sí, claro, pero sí, totalmente. Sí. Como el hacerlo sin permiso genera que cada uno plantee su propia... como que plantee como una realidad desde la propia vivencia, y eso es súper diverso. Claro. Como cada uno vive contemporáneamente distintas situaciones problemáticas o realidades, y eso se puede plasmar en el muro, y vamos como integrando nuevas posibilidades que tiene la sociedad, como que estamos construyendo, como que estamos en construcción. Totalmente. Nosotros estamos construyendo ciudad. Así es. Y participamos en la ciudad. Totalmente. La habitamos.
Sí, Tatuamos la ciudad. Uy, eso me gustó. Ese concepto de tatuar la. Pero además pasa otra cosa que es interesante, que yo siempre hablo de la bitácora de la sociedad. Sí. O sea, la bitácora significa que si yo pinté este mural hace el 2016, 2017, que ya es parte del paisaje visual. Sí. Pero por ejemplo, también, el de Bellas Artes. Por eso, sí, ya. Claro. Entonces, pero parte de un contexto histórico de ese momento, que fue un poco antes del estallido, con esos colores, y después del estallido surgen otras cosas. Entonces, en el fondo, siempre es una ciudad en movimiento. Totalmente. Incluso da como un testimonio, así como esta, no me acuerdo el nombre, chiquillos, si a lo mejor ustedes me ayudan, estos dibujitos como de las cavernas, con los que uno iba conociendo la historia, el tiempo. Eso es heavy, sí. Exactamente. Y uno además que también nota esos cambios. A mí, por ejemplo, me ha pasado estar acostumbrada a pasar en el Metrotren, por ejemplo, y ver siempre el mismo mural en la misma pared donde pasan los rieles, y un día pasar y no verlo y uno lo nota y dice, algo cambió. Anda en el Metrotren de San Bernardo, ¿no? Por supuesto, sí. Mucho mural ahí en las orillas de donde votaron a Víctor Jara, ese espacio. En Los Espejos. En Los Espejos. Y todos los años, de repente, se va reactualizando. Y hoy día hay otro pintor que tiene uno grande que me encanta, pues yo también uso el Metrotren. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que de alguna manera la ciudad está viviendo. Totalmente. ¿Y quién lo hace vivir? Nosotros, los que trabajamos, pintamos en las calles. Es una expresión cultural. Y el premio tiene que ver con esta expresión cultural que es de chileno, muy chileno. Exacto. A mí me ha pasado también que hoy día también se habla de que es muy latinoamericano. ¿Me entiendes? Exacto. O sea, entonces nosotros participamos, vivimos en la ciudad. Con permiso, sin permiso, vamos a pintar. Totalmente. Eso es lo importante. Es nuestro trabajo, nuestro taller, nuestro taller abierto. Sí. ¿Ya? Exactamente. De hecho, vamos a conversar de eso, pero tenemos que ir a la última pausa de este capítulo, Estefi Mono. Así que nada, pues nos vamos a perder unos minutitos ahí en los cortes comerciales, pero volvemos, así que no se separen aquí de la sintonía del 102.5 FM y también del canal Uchile TV. Volvemos al último ya fragmento, la última parte de este programa tan interesante, una conversación, diría yo, que hemos tenido tan interesante aquí en Diálogos de lo Imposible con el Mono González y con Estefi, que son grandes, pero grandes muralistas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué yo digo Estefi? Porque ese es no sé si está bien dicho, Estefi Tag, que se usa la firma de los murales. O sea, porque tu firma como mi firma es un diminutivo de mi apodo Estefi, y me llamo Estefanía. Así es. Igual yo de chica siempre me gustaba el grafiti y el mural, y mis amigos grafiteros tenían un tag, pero yo nunca me consideré grafitera hasta que encontré el muralismo y dije, esto es lo que para aquí va. Entonces, vamos a decir firma. Mi firma, sí. De hecho, para quienes lo estén ahí viendo a través del canal o de nuestro canal de YouTube, por canal me refería a Uchile TV, ahí estaba escrito, porque es un diminutivo así como sin las vocales. Es como Estefi sin las E. Claro. Exacto, exactamente. Hoy estamos en este capítulo además que tiene como título La ciudad como lienzo, imágenes y democracia cultural. Precisamente es de eso de lo que hemos estado conversando durante todos estos minutitos. Y yo creo que es importante que cerremos Estefi Mono con algo que me parece que también es bastante importante de relevar, al menos de mencionar y de compartir una reflexión, aunque sea más breve, al respecto, y que tiene que ver con las bondades pedagógicas también que tiene un arte como el muralismo, porque ya lo hablábamos y lo decía sobre todo el Mono por esta experiencia en los inicios del muralismo ya como un movimiento más sólido y más grande en nuestro país, que tiene mucho de lo colectivo, y en tiempos como los que estamos viviendo hoy, no solamente en nuestro país, sino que también en el mundo, con mucha polarización, mucho ascenso además de ideas extremistas, ¿no? Cada vez parece que es más difícil crear puentes de comunicación, puentes de diálogo. Yo me tiendo a inclinar a que un arte o una expresión como el muralismo nos deja mucho que aprender como sociedad, partiendo por ese factor de lo colectivo, de relevar el trabajo con el otro.
Ahora, el trabajo que nosotros hacemos en la calle, o no solo, aunque estemos pintando, nunca pintamos solos, siempre hay gente que participa en la gestión, en la producción, en la estructura, en la infraestructura, etc. O sea, es un trabajo de territorio colectivo, participativo. Entonces, por lo tanto, eso es didáctico y educa. Exacto. Entonces, por lo tanto, además trabajamos en el territorio, en la base de la sociedad. Totalmente. Y ahí es donde se produce. Pero además no solo en el territorio que muchas veces está en la periferia de la ciudad, en las poblaciones que son más invisibles. ¿Me entiendes? Totalmente. Donde incluso luchamos ahí, donde está la vulnerabilidad, que no me gusta eso como palabra, pero está lo que tiene que ver con las drogas, la marginalidad, la cesantía, el abandono, etc. Entonces, de alguna manera, creo que el arte que nosotros hacemos público, colectivo, tiene que ver cómo levantamos la autoestima de esa población. Cómo también ellos se sienten representados con el ser. Pero, por ejemplo, cuando nosotros pintamos, de alguna manera siempre yo trazo y vengan, métanle colores que quieran, como quieran, ya denle. Claro. Y yo después lo único que vamos haciendo es refiletear o rescatar la cosa. O sea, es la participación. Totalmente. O sea, no somos paracaidistas que llegamos a invadir un espacio, sino que surgimos desde el espacio. Exacto. Que esa es la diferencia cuando trabajamos desde la institucionalidad, cuando trabaja la institución, que de alguna manera tiene que ver con ese reglamento institucional de los municipios, en que esto se hace, esto no se hace, y aquí puede hacerlo o no hacerlo. Nosotros, la gente en la población es la que nos da los permisos para pintar. Exactamente. Y con ellos trabajamos y con ellos pintamos. Totalmente. Y es muy extraño además ver a un muralista pintar solo. Claro, y esa posibilidad de poder como tomarse el tiempo de pintar una obra, invitar a la comunidad, también a mí me parece de las cosas más lindas, lo pedagógico que es que quien quiera ir y mirar todo el proceso puede entender y disfrutar del paso a paso. Como no hay nada oculto, no es un proceso secreto, es súper, se comparte, es abierto. Es abierto, claro. Invita mucho, además. Yo cuando lo... Eso es lo que hablamos de los museos abiertos. Exacto. Sí, es un museo abierto, claro. Sí, se hace mucho en los colegios también, por ejemplo, cuando de pronto se juntan ahí grupos para hacer murales dentro de los... Es parte ya de la forma de hacerlo. Hay gente que no son artistas y de repente dicen, ya, vamos a pintar un mural, y juntan los materiales, el permiso y se arma. Es como jugar a la pelota en la calle. Es que todos nacemos como con esa sensibilidad que va coartándose, ¿no? Pero... Ya me dieron ganas de pintar un mural. Eso. Deberíamos ir a pintar. Después salimos del programa y vamos a pintar uno de los tres a la salida de la radio. Yo me imagino, yo creo que le debe pasar al Steffi, que cuando está pintando la gente te conversa y uno termina, y al final es un taller abierto también. Sí, totalmente. O sea, ¿me entiendes? Así es. Oye, y hablando de talleres, ya llegamos a los últimos minutos de nuestro programa y tenemos que aprovechar que los tenemos a ustedes dos chiquillos grandes invitados, expertos además y conocedores en el tema, ya ha quedado más que claro, por supuesto, de pedirles que nos den alguna recomendación. Puede ser alguna película, puede ser algún libro, puede ser la visita a algún lugar. Mono, por ejemplo, tú nos mencionabas los museos a cielo abierto, está también tu taller. Bueno, ahí tú, ¿qué podrías recomendarle a la gente para que se entusiasme más en este tema de los murales? Que visiten los barrios. Eso. Especialmente estos museos a cielo abierto. Está el Museo a cielo abierto de San Miguel, Valparaíso, un museo abierto. Macul. El taller de la Steffi. También, o el barrio Franklin, por ejemplo. Exacto. El taller del mono que está en el... Yo tengo una galería, pero además tengo el taller. Y vengo del taller que está ahí, que es un local. Claro. Pero que lo uso de taller, donde estoy imprimiendo grabados, estamos haciendo silografía. Es en el Víctor Manuel. Bueno, exacto. ¿Cierto? Y aparte que la gente se puede ir a conversar contigo una cosita. Yo soy bueno si para se quieren sacar una fotito. Soy bueno para ¿cierto? conversar, claro. Es que eso es lo más rico de ir para allá. Es muy interesante eso. La galería, por lo menos del persa que nosotros tenemos, es donde hay silografía, serigrafía, reproducciones y libros que hemos ido editando. O sea, podemos conversar, preguntar. Puede que les guste, vuelvo a decir, puede que les guste o no les guste, pero están invitados a conversar, a preguntar, a interrogar. Qué necesario esos espacios. Y a mí me encanta. Siempre cuando uno lo visita a alguien, uno lo llevan del mono, porque hay tantas conversamos. Tantas buenas conversaciones. Muy importante.
¿Cuántas veces pasé yo también ahí en mis años de escolar por el Persa Víctor Manuel? Y mirábamos de lejos y decíamos, ¿estará el mono? ¿Estará el mono? Vayan, salgan a la calle, visiten y conversemos en las calles. Totalmente. Habitemos las calles. Eso, hay que tomárselas. Sí, totalmente. Tomarse las calles. Así Eso es lo más, culturalmente lo más democrático. Así es. Tenemos que habitar hacerlo. nuestro espacio, nuestro territorio. Eso es revolucionario en estos tiempos. Exacto. Así es. Y en tu caso, Steffi, bueno, estábamos conversando de tu taller, que la gente puede ir a visitarlo. A mí eso igual me interesa mucho, así que ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuándo? ¿Qué días? ¿En qué horario? Bueno, pueden informarse en Instagram, que es una herramienta de comunicación. Tengo un nuevo proyecto que se llama Estudio Mural y es un espacio de taller, pero también abierto como a explorar más el formato residencias artísticas, como tomarse el tiempo. Y claro, yo en estos años que estuve viajando y pintando, estuve en espacios culturales donde podía quedarme, conocer artistas, conversar como... no sé, el proceso no es tan rápido a veces. También el espacio, tomarse el tiempo de probar, de equivocarse, de conversar, de colaborar, es súper nutritivo. Entonces, Estudio Mural es un espacio que está en construcción, llevamos un año, pero como muy disponible para que haya intercambio de saberes. Totalmente. Oye, Steffi Layton, Mono González, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo lo pasé excelente. Y quedé con muchas ganas de ir a pintar. Ah, buena. Sí, de ir con mis pilchas para ahí mancharme y que queden ahí bien coloridas con todos estos colores. Están invitados a pintar. Maravilloso. Y ir a los talleres de estos claro, tremendos exponentes del muralismo. Bueno, entonces los vamos a despedir, por supuesto, también ahí a las auditoras y a auditores. Esto fue Diálogos de lo Imposible, que les recordamos que es una iniciativa de la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la U de Chile, con el apoyo de nuestra querida Radio Universidad de Chile y UChile TV. Les vamos a recordar muy cortito que pueden ver todas nuestras temporadas anteriores en YouTube y seguirnos a través de Instagram en @foro de las artes. Que estén muy bien.